¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Salimos a recorrer algunos restaurantes y bares de la capital para ver si se están cumpliendo o no los protocolos sanitarios. Pudimos constatar que en algunos locales existe bastante relajo y hay medidas básicas que no se están cumpliendo, como por ejemplo el uso de la mascarilla del personal. En Recoleta había un pub funcionando en un espacio cerrado con 300 personas en su interior, todos aglomerados. El local fue clausurado. Después de meses de confinamiento, les permitieron abrir sus puertas para recuperar en parte el tiempo perdido y que la gente pudiera distraerse, pero con distanciamiento. La única condición era cumplir con el estricto protocolo sanitario. Vamos a ver qué sucede. Una de las principales reglas es que todo el personal debe estar con mascarilla, pero mire a este DJ de un centro nocturno de Vitacura. Y esto es más grave aún, el barman prepara los tragos con la suya en el mentón. Y no es la única irregularidad que encontramos. En la fase 3, restaurantes, cafés y pubs pueden abrir en espacios abiertos y a un 25% de su capacidad, con 2 metros lineales entre las mesas, pero aquí están todos juntos, incluso se ve a una chica bailando sin mascarilla. Algo similar encontramos en este local del Patio Bellavista en la comuna de Providencia. La joven a cargo de la barra tiene su cara descubierta y no es la única. Aquí, fuera de toda recomendación, los meseros le entregan la carta a los clientes para que hagan su orden. Pedimos platos para compartir, justo lo que no se debe hacer, y no hubo ninguna oposición. Las normas dicen que los clientes solo se pueden sacar la mascarilla cuando lleguen sus platos o bebidas, pero aquí se pasean como Pedro por su casa. Preguntamos al dueño de este local de calle Pío Nono en la comuna de Recoleta cómo logra controlar y exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias. Ellos cuentan con alcohol gel y con control de temperatura en la puerta, pero cada cierto tiempo deben reiterar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Bueno, cuando están tomando obvio que no la usan, pero por lo general siempre andan con la mascarilla en la boca y los garzones le van recordando. Y también tenemos personal en la sala de música que también le va diciendo lo mismo. Pero no siempre son los clientes los desobedientes. En este bar, Espacio Harvard, nada estaba en regla. Las imágenes son impactantes. La Seremi de Salud y la PDI sorprendieron a más de 300 personas reunidas bajo techo, cantando y bailando como que no hubiera pandemia. Este local no se cumple por ningún lado. Es un lugar completamente cerrado, donde no existía ningún tipo de distancia física entre las mesas. Por otro lado, habían solo en el menú, si lo clasificamos como un restaurante, papas fritas, que es un plato compartido, y sabemos que en esta etapa los restaurantes no pueden tener platos compartidos. Y no solo eso, detectaron que no se estaba tomando la temperatura ni había alcohol gel en el acceso, pero la falencia más grave es que en los baños no había ni siquiera jabón para lavarse las manos. El local fue clausurado. Su dueño se expone a una multa de hasta 50 millones de pesos por poner en riesgo a sus trabajadores y a los clientes. Informémonos también. Si venimos a un lugar que sabemos que no está cumpliendo ningún protocolo, imagínense, venir a un lugar que está lleno de gente, completamente cerrado, sin distancia social, por supuesto que implica riesgo de contagio. Me parece muy bien que a quienes no cumplen la ley se les clausure y se les lleve a cumplir la ley. La autoridad sanitaria llamó a los empresarios gastronómicos a ser responsables y acatar todas las medidas dispuestas. Hay algunos que han hecho grandes esfuerzos económicos para cuidar a su clientela, escasa no solo desde el comienzo de la pandemia. Cada uno tiene que preocuparse de cumplir las normas para que en general podamos seguir abiertos y podamos seguir funcionando después de tantos meses, porque nosotros llevamos del 18 de octubre, veníamos mal y bueno, en marzo fue la lápida. Entonces tenemos que ser capaces y ser súper responsables en realidad en hacer respetar, pero como te digo, lo más difícil es esta generación de un nuevo hábito. Y esa generación es de ambos lados, no es solo del local. Entonces seguro va a ser complicado y cada vez que por ahí estáis tomando más y qué sé yo, obviamente se pone el cliente más difícil, más complicado, pero
en general, hacer respetar estas cosas no es difícil. Gran responsabilidad la tenemos nosotros, los consumidores, en denunciar si hay alguna irregularidad y cumplir todas las normas para no retroceder todo el camino ganado. Bueno, y otra vez atacaron la 20ª comisaría de Puente Alto, pero también el registro civil, la gobernación y destruyeron la sala de pacientes COVID de USAPU. En este último lugar ingresaron para seguir golpeando a un joven que supuestamente había abusado de una mujer. La familia dice que se equivocaron de persona. Una nueva jornada de odio y violencia. Si hacen protestas, podrían hacer protestas, pero no hacen daño. Solo piensan en hacer destrozos nomás. Los funcionarios se tuvieron que replegar, resguardar. Atacar los recintos sanitarios es ya algo que es inaceptable. El repudio es absoluto. Puente Alto se transformó este miércoles en epicentro de nuevas manifestaciones, pero no pacíficas como lo que muchos esperan, sino que otra vez apareció el vandalismo, ese que destruye. Estamos taquilla. Ya no sé qué quiere la juventud de acá, de verdad. Nosotros nos afecta a todos las cosas, pero igual la gente tiene que alegar sus derechos también, pues. Que no hagan daño nomás. Personal militar intentó resguardar la zona, pero de nada sirvió. Irreverencia absoluta, por lo que abandonaron el lugar. Lo que vino después, una imagen ya conocida. Barricadas, daños en el registro civil, la gobernación y un nuevo ataque a la 20 comisaría de Carabineros. Debo lamentar una acción violenta y concertada, que no solamente ocasiona daños a los carabineros que intentamos disuadirlos de esta acción, sino también a los miles de puentealtinos que tranquilamente regresan a sus hogares, intentan tomar el metro. Debemos cerrar las estaciones, hay que desviar el transporte público. Y es quizás en este último punto donde se produjo una de las situaciones más complejas y violentas en Puente Alto. Ponga atención a este audio. Agarro la micro, llego hasta aquí, hasta la plaza de Puente, y está la mega cagada, están los pacos, está la vuelta y todo mojado y no sé cómo irme, ¿cómo me puedo irme? Esténse llamándome porque ya el internet ya no me queda y se apagó ya, así que esténse llamándome. No sé cómo irme, sí, aquí de la plaza de Puente, no sé qué hacer. Esa voz es de un joven de 18 años que hoy está internado en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario. Una turba lo golpeó, lo siguió y corriendo llegó hasta el Sapo Alejandro del Río pidiendo ayuda. Andaba agarrando el poto a las minas en la garcha, este culiao loco. Tenso ambiente que terminó en esto, la destrucción de parte del recinto asistencial. Al ver que el paciente requería atención de urgencia porque había sido golpeado, estaba herido, se ingresó al Sapo para prestar ayuda y la turba que estaba afuera decían que él había agredido a una mujer. La había golpeado y que por eso querían que nosotros lo sacáramos, si no ellos iban a ingresar. Amenaza que se concretó. El temor de los funcionarios de salud era evidente, no solo de ellos, porque también había un paciente. La zona que destruyeron y también habrían intentado robar era para pacientes COVID. Sino que ingresaron a la zona de atención de pacientes. Y eso es lo que también es peligroso y obviamente somete a los mismos trabajadores y a los pacientes a un riesgo que es inaceptable. La violencia a nada conduce, solo destruye, y en este caso establecimientos de salud que deben estar aptos para atender a nuestros pacientes. Nada justifica estos daños y mucho menos la agresión a este joven, porque aparentemente fue golpeado de manera injustificada y nada habría tenido que ver, según su familia, con un supuesto abuso a una mujer. O sea, está tomando el colectivo y dice que llega una niña y que le dice es él, es él. Él dice, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Dijo, tú eres. Le dijo, ¿qué soy yo? Dijo, tú me tocaste el traste. Y le dice, amiga, yo vengo del trabajo, le mostró la mochila, se la abrió todo. Le dice, yo no soy. Y creo que vienen como más de 30 personas y se abalanzan contra él, le pegan golpes, puños, patadas. Según les habría comentado a su familia, segundos antes de esta agresión y de la que la niña lo apuntara, otro hombre con una chaqueta azul pasó corriendo muy cerca de él. Y él lo encontró muy extraño porque él estaba esperando. Cosa que después de eso se acerca a esta niña y dice es él. Y él no había hecho nada. Aseguran que todo se trató de un malentendido, que hoy lo tiene grave con una hemorragia en su cerebro.
y que por ello puso una denuncia por robo con violencia porque todas sus pertenencias se las robaron. 10 personas en tanto fueron detenidas luego que la Fiscalía los acusara de asociación ilícita para atacar cuarteles policiales. Esto ocurrió en la comuna de Peñalolén. Los cuarteles de Peñalolén están entre los más atacados del país. Desde el 18 de octubre registran 77 atentados. La noche del lunes ocurrió el último incidente en las afueras de la subcomisaría. Terminó con un subteniente quemado por una bomba Molotov. Las imágenes aquí captadas fueron claves para cerrar la investigación y decretar 11 allanamientos simultáneos. Creemos que aquí hay una organización criminal que trabaja coordinadamente, que promovía la entrega de medios a quienes delinquieron y sin lugar a dudas que eso nos permite perseguirlos eficazmente. Estos ataques no fueron una expresión de la comunidad, de los vecinos, fueron acciones delictivas, acciones vandálicas. Y hoy día estamos dando cuenta de la detención de personas responsables y medios de prueba. Carabineros detuvo a 10 personas, entre ellas 3 menores de edad. Hubo interceptaciones telefónicas y seguimientos con drones. Así se determinó que tenían una estructura organizada. Se coordinaban vía WhatsApp y previo a los ataques distribuían roles y labores de cobertura. Estábamos frente a una organización criminal, una organización que dirigía, que actuaba, que proveía de recursos para que algunos atacaran no solo a la comisaría. Atacar a la comisaría es atacar no solo a carabineros, es atacar también a la ciudadanía. Lo planteamos muchas veces, la necesidad de poder resolver este verdadero infierno que están viviendo no solo los carabineros, además todo el entorno, todo el barrio que ha vivido noches de verdadero terror. Según la investigación, las zapatillas de los imputados fueron una pista para descifrar la orgánica de este grupo liderado por una mujer de 50 años. Y a nuestro juicio ejercían roles de liderazgo, proporcionaban domicilio y también ayudaban a lo que era la facilitación de medios para que se pudiesen desarrollar estos eventos, pero también participaban activamente los mismos. En la formalización, la Fiscalía acusó que solo entre agosto y el 12 de octubre de este año, este grupo lanzó más de 500 bombas Molotov y percutó casi 300 disparos. La Fiscalía pidió prisión preventiva para 6 de los imputados que ahora arriesgan hasta 20 años de cárcel. Bueno, a solo días del primer aniversario del estallido social hay preocupación entre los vecinos de Plaza Italia, conocido como la Zona Cero. Pese a la lenta reapertura de locales y restaurantes del sector, los últimos incidentes han llevado a reforzar medidas de seguridad para evitar daños en este emblemático barrio. La Zona Cero, un año después, el sector Plaza Italia fue escenario en ese tiempo de un estallido social, marchas históricas e incluso una cuarentena sanitaria. 365 días después hay cosas que siguen igual y otras que cambiaron definitivamente en este barrio emblemático. Vecina, bienvenida. Me alegro mucho que haya abierto. La venimos a apoyar y voy a traer a los vecinos para venirla a apoyar y una alegría enorme. Ojalá que no cierre sus puertas. Muy amable y eso organizamos los vecinos. Gracias, hija, te pasaste. Muchas bendiciones para ti. Fue el gesto de apoyo de Evelyn, vecina del sector hacia quien administra el local Pollísimo que reabrió hace una semana en plena Alameda con Vicuña Maquena. Son días inciertos para quienes viven y trabajan en la Zona Cero. Mucha gente que no tiene ni siquiera que comer porque han perdido sus trabajos. Justamente la mayoría de la gente que vive por acá en el sector trabajaba en estos locales que han sido destruidos. Al final detrás de nosotros también hay familia y uno no se da cuenta que hace sufrir a esa familia también. Porque se preocupa si uno va a llegar a la casa, va a llegar bien, va a llegar mal. Y es que al mismo tiempo que la pandemia permite una lenta reapertura de locales, los incidentes de las últimas semanas en Plaza Italia instalan la incógnita. Lo que parecía un paisaje de puertas abiertas y terrazas ha derivado en ventanas y umbrales reforzados, mayor seguridad ante lo que pueden ser las manifestaciones por el primer aniversario del estallido social. Estamos colocando platina de protección para la cortina. ¿Habían intentado vandalizar esto el año pasado? No, si se hizo tira el local completo.
¿Lo rompieron? Lo rompieron entero y ahora tiene miedo otra vez que pueda pasar lo mismo. Claro. Gente que retorna a su casa ha tenido que quedarse hasta las 11, 12 de la noche afuera. Yo conozco mucha gente que le ha pasado eso. Es parte de la inquietud de locatarios, pero principalmente vecinos de los barrios que componen Plaza Italia. Algunos de ellos estuvieron este jueves en la reunión que tuvieron diversas autoridades para reflexionar sobre el 18O y su impacto en la zona cero. Porque efectivamente una cosa son las manifestaciones, una cosa, ¿no es cierto?, son las demandas sociales y otra cosa muy distinta es este afán de destruir todo. Es a condenar la violencia con fuerza, venga de donde venga. Y a los vecinos y a los locatarios, en forma muy clara, señalarles que no vamos a bajar los brazos. Estamos con ellos, vamos a volver a reconstruir la ciudad si fuera necesario. Una cita a la que también llegaron vecinos descontentos. Este pequeño grupo hizo sentir su molestia por la falta de seguridad en el barrio Lastarria, que se intensificó tras el estallido y la pandemia. Hay carabineros para socorrer a la gente de los restaurantes, pero acá nos asaltan, acá nos roban. Escúcheme, yo lo escuché a usted, durante los más de 120 días que estuvimos en cuarentena y que teníamos que pedir permiso para ir al supermercado y no se podía ir al supermercado porque nos asaltaban. Un año que cambió Plaza Italia, y es que más allá de mejoras en la infraestructura, las huellas del estallido aún reflejan sus daños colaterales en edificios, en la valoración del sector, pero principalmente en el temor de los vecinos y también pequeños locatarios como José Aliste, que ha trabajado 30 años en plena Vicuña Maquena. A mí tengo que salir arrancando. Yo soy un trabajador más, ¿no? De tercera edad. ¿Cómo voy a querer yo que haya desorden, que hagan tirar las cosas? ¿Cómo voy a querer yo eso? La violencia se ha empoderado de nuestro barrio. La violencia es una sola. Es decir, aquí no hay violentadores, violentistas. No, es solo una. Y el afectado, en este caso, somos los vecinos. 365 días que cambiaron muchas cosas del corazón de Santiago. A un año del estallido social, Plaza Italia vive días de incertidumbre y confirma que aún tiene muchas historias por contar. Bueno, finalmente el Ministerio de Salud tendrá que hacer entrega parcial de los correos de las autoridades del MinSal relacionados al manejo de la pandemia, según lo determinó la Corte Suprema. Sin embargo, el Ministerio Público solo podrá acceder a cierta información, no a toda. ¿Cuál es? Lo revisamos en la siguiente nota. He pedido ser citado a la brevedad posible a la Fiscalía. Solicitud para entregar su versión en la investigación que busca determinar responsabilidades por las muertes ocurridas en pandemia. El ex ministro Jaime Mañalich no ha sido citado aún, pero la indagatoria continúa. La Corte Suprema, en esta jornada, tras la petición de la Fiscalía que buscaba acceder a los correos de las autoridades del MinSal, determinó que solo podrán obtenerlos de forma parcial y solo los que estén relacionados a la comprobación de los hechos delictivos denunciados. Estamos para colaborar con la justicia. Nosotros hicimos ver que al entregar todo se ponía en peligro la seguridad nacional. Yo no hablaría ni de triunfos ni de derrotas. Nosotros acatamos el dictamen de la justicia y justamente lo que pedimos fue que la Corte Suprema nos ordenara cuáles y qué tipos de correos entregar. La determinación estableció además que no podrán acceder a los correos del MinSal que hagan referencia a la adquisición de insumos y a los relacionados a la acción de recursos militares y policiales. Estimábamos que no podía el Ministerio Público pretender indiscriminadamente acceder a todos los correos. La Fiscalía tiene que ser muy cuidadosa y criteriosa en las medidas intrusivas que afectan derechos de las personas. O sea, aquí la Fiscalía no puede ser la caja de resonancia del Partido Comunista o del senador Navarro. Precisamente fue el senador Navarro y el alcalde comunista Daniel Jadwe quienes presentaron querellas que provocaron esta investigación, que a su vez derivó en la solicitud de los correos. Una entrega parcial que definió la Corte Suprema por 3 votos contra 2. Me parece que es la decisión correcta. Destruye las intenciones de este gobierno de seguir obstruyendo y encubriendo. Solo le aconsejo respetuosamente, sobre todo a los imputados, que colaboren, ¿no? La colaboración esencial es un atenuante en estos casos. Lamento la decisión de la Corte, pero vamos a seguir insistiendo en todos los niveles porque haya transparencia. La acción matonesca de Saliasnik y Donoso tuvo efecto. No puedo decirle lo que verdaderamente considero de impropia
sus palabras, no enaltecen a la labor del Senado. Una buena semana para la defensa de Jaime Mañalich, que se inició con el rechazo de la acusación constitucional que fue analizada en la Cámara de Diputados. Se espera que el exministro preste declaración en la Fiscalía en los próximos días, probablemente tras el plebiscito del 25 de octubre. Retirar parte de los ahorros previsionales para comprar la primera vivienda. Esa es la propuesta que evalúa el gobierno y que podría incluir en las indicaciones que presentaría en los próximos días al proyecto de reforma previsional. En paralelo, la alternativa que enfermos terminales puedan acceder también a todos sus fondos avanza en su tramitación en el Congreso. Retirar parte de nuestros ahorros previsionales para comprar una vivienda. Una propuesta que los propios partidos de gobierno pusieron sobre la mesa. La estamos estudiando, hay académicos que han planteado esa posibilidad, la estamos evaluando. Lo dejó claro el ministro de Hacienda, una idea que se estaría considerando incluir en la reforma de pensiones, permitir retirar una parte de los fondos de las AFP para adquirir la primera vivienda, pero como un préstamo. Estas propuestas de autopréstamos son restringidas y por lo tanto cualquier autopréstamo tiene que ser con varias características, ¿no es cierto?, de devolución de ese préstamo, con usos bien específicos, bien acotados, y eso es lo que estamos evaluando. Devolución del monto o postergar la edad de jubilación serían las alternativas, una idea que la oposición ven con buenos ojos. A mí me parece interesante la idea, que deberíamos estudiar, que ojalá no venga con una letra chica que complique la utilización, ¿no es cierto?, o que vaya a descompensar lo que tiene que ver con las futuras pensiones. Para todos cáncer es muerte, y en mi caso este cáncer no tiene cura. Porque afectó sus pulmones, Carlos se enteró de vuelta de vacaciones que tenía la enfermedad. Los gastos médicos son altos y quiere dejar protegida a su familia. Por eso necesita retirar sus ahorros previsionales, todo el monto y no en forma de pensión. De manera incomprensible la proyecta a 77 años. No tiene ningún sentido. No voy a llegar nunca a los 77 años. Retiro del 100% de los ahorros previsionales, una facultad que está incluida en un proyecto de ley que fue aprobado en general y que avanza en el Congreso, con apoyo transversal. No existe razón alguna para que ellos mantengan la cotización previsional en sus cuentas de capitalización individual y es necesario apoyarlo y permitir el retiro absoluto de estos fondos en el más breve plazo posible. Y anunciamos además que la UDI va a apoyar el proyecto del retiro de todos los fondos para los enfermos terminales. Mientras y en paralelo, el gobierno busca afinar las indicaciones que espera presentar al proyecto de reforma al sistema previsional, que podrían incluir un nuevo destino para la cotización extra. El Ejecutivo estaría dispuesto a dividir el 6% en 3 partes. Una se destinaría a cuentas individuales, otra a un fondo colectivo y una tercera a seguros de longevidad, favoreciendo a los mayores de 80 años. Tenemos que incorporar ciertos elementos de solidaridad al sistema y estamos trabajando en eso, manejando y modelando la propuesta que la oposición nos planteó. Esfuerzos por alcanzar acuerdos que se producen cuando el Congreso avanza en la discusión del proyecto que permitiría el retiro de un segundo 10%. Probablemente usted se va a acordar de él. Murió Cupertino Andaur, recordado criminal de la historia policial de nuestro país. El año 1992 asesinó a sangre fría a Víctor Zamorano Jones, un niñito de solo 9 años, un caso que conmocionó a la opinión pública, a todo el país, y fue más uno de los más bullados por su nivel de crueldad. Incluso Andaur fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, el expresidente Eduardo Frei le indultó esta pena. Yo lo golpeé porque me desesperó, perdí la calma, sinceramente perdí la calma. Es lo peor que le puede pasar a alguien, no hay nada peor. Está aplicando la pena que correspondía a la gravedad, al horror. He decidido conmutar la pena de muerte del condenado a la de presidio perpetuo. Si hablamos de casos mediáticos, este es uno. Quedó en la memoria colectiva de los chilenos, por allá, en los 90. Reconoce haber golpeado tan fuerte con su pistola al niño que seguramente eso lo mató. Nos remontamos al 30 de diciembre del 92. Los medios de ese entonces transmitían afuera de esta acomodada casa de Locurro. Un niño de 9 años era asesinado, también abusado sexualmente. El responsable, hasta ahí eso era un misterio.
¿Quién querría dar muerte a un niño de una familia de altos recursos? Toda mi familia está deseosa que se pesque a la persona responsable o las personas responsables, pues tampoco sabemos. Pero evidentemente con un afán no de venganza, porque yo creo que nadie nos va a recuperar el niño. Es lo peor que le puede pasar a alguien, no hay nada peor, o sea, realmente todo lo demás no tiene ninguna importancia. La víctima, Víctor Zamorano Jones, estaba solo. Sus padres, al volver de una reunión social, se encontraron con la escena. De ahí la policía buscaba al autor. Incluso aparecía un sospechoso, su propio hermano. Una de las muestras analizadas por nuestro servicio en el caso en comento demostró la existencia de 2 patrones genéticos, de los cuales solo uno correspondía al menor fallecido y el otro a otra persona. En este sentido, trascendió que la segunda muestra hallada de la víctima no corresponde a ninguno de los miembros de la familia Zamorano. Se descartaba la participación del hermano. Habían pasado casi 3 meses del asesinato y una voz de la cárcel pasaba el dato. Un interno se jactaba que era el asesino del menor. Edición central de 24 horas. 24 horas está en condiciones de informar que el caso ya está aclarado por la policía. ¿Quién asesinó al menor? El acusado es Cupertino Andaur Contreras. El rostro de este hombre aparecía en todas las portadas de la época. Cupertino Andaur perpetró el crimen en una salida dominical. Estaba en prisión por otro delito y gozaba del beneficio. Ya en la cárcel, un joven periodista lo iba a entrevistar por el programa Informe Especial. Él decía que no estaba acostumbrado, es lo que yo recuerdo, a la cocaína, que la cocaína con alcohol lo había vuelto loco y que de verdad no recordaba ese momento. Y yo no le creí, yo nunca le creí. Yo lo golpeé porque me desesperó, perdí la calma, sinceramente perdí la calma. ¿Por qué perdí la calma? Porque yo había consumido cocaína. Por eso perdí la calma. Yo jamás había probado droga ni nada y ese día me alteró. Al final llegué a la conclusión de que no me acuerdo porque hay cosas que realmente yo no me acuerdo. En la indagatoria se hacía una reconstitución de escena. Andaur contaba detalles. Ya en 1996, la justicia le daba cadena perpetua. Sin embargo, la familia de la víctima, Víctor Zamorano Jones, pedía, a través de su abogado, una pena de muerte. Bueno, los fundamentos son que esas son las penas que señala la ley. En el caso de Andaur específicamente, los 2 delitos por los cuales nosotros estimamos que debe ser condenado llevan esta pena. Meses después, la Corte de Apelaciones acogía el recurso de la familia Zamorano Jones. Creo que la Corte de Apelaciones está aplicando una pena justa, está aplicando la pena que correspondía a la gravedad, al horror. Desde la cárcel, Andaur alegaba inocencia. Soy inocente, yo no maté a su niño. El país quedaba expectante. Pena de muerte para el asesino. Él, encarecido, pedía piedad. Su última opción era el indulto presidencial. La decisión quedaba en manos del mandatario de aquel entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La opinión pública estaba dividida. O sea, hay gente que quería que efectivamente lo ejecutaran y otra gente que pedía clemencia por la misma razón que dio el presidente de la República, digamos. Mitad de año del 96, el presidente Frei daba a conocer su decisión. Es una decisión compleja y difícil para un hombre solo. He decidido conmutar la pena de muerte del condenado por la de presidio perpetuo. El jefe de Estado terminaba su discurso con una frase que muchos aún recuerdan. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitar. Cupertino Andaur nació en 1950. Tuvo un lazo con el mundo delictual desde muy pequeño, por esas cosas del destino cuando cumplió 9 años, misma edad que tenía el menor que asesinó el Locurro. En los archivos de la PDI está el expediente del caso. No me hacía caso, así que opté por golpearlo en más de una vez en el costado izquierdo de su cabeza con la pistola que portaba en mi mano derecha. Es una sucesión de hechos que no me quedaron claros. Para este delincuente, asumido y según él arrepentido, es impresentable aparecer ante el AMPA como violador de niños.
Esta es la última imagen con vida de Andaur cuando cumplía el presidio perpetuo. Tenía 70 años. Por su edad y por los efectos de la pandemia pasaba encerrado en una celda junto a otros 2 internos. La mañana de este 15 de octubre fue encontrado sin vida en Colina 1. El paramédico de turno procedió a constatar la inexistencia de signos vitales. El que habla procedió a tomar contacto con la fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia del personal de la PDI, Brigada de Homicidios, y se encuentra desarrollando peritajes en el sitio del suceso, que fue aislado en forma inmediata. Fue encontrada sin vida al interior de su módulo, precisamente sobre su cama, y estos antecedentes fueron inmediatamente avisados al mando de acá de Gendarmería, adoptándose el procedimiento respectivo. No presentaba lesiones atribuibles a terceros. Sería una muerte por causas naturales. Así fue la vida de Cupertino Andaur Contreras. Peligroso, frío, violento, calculador. Características que daban quienes lo conocían. Su acto quedó en la retina de muchos y en el irremediable dolor de sus víctimas. Dejó una huella triste e imborrable en el ítem delictual. Este hombre marcó los registros de la historia policial chilena. Probablemente usted se ha preguntado esto: ¿cuánto nos vamos a demorar en votar en el plebiscito debido a las nuevas modalidades sanitarias? Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile demostró que en promedio los tiempos van a aumentar casi al doble respecto a otros procesos. ¿Cómo podemos agilizarlo? ¿Qué debemos hacer para evitar aglomeraciones? ¿Cuál va a ser el horario peak? Presta atención a la siguiente nota. El próximo 25 de octubre se realizará el plebiscito en que se aprobará o rechazará la elaboración de una nueva constitución. Un proceso que se llevará a cabo en plena pandemia. El gobierno ha resuelto una serie de medidas sanitarias para ese día, pero ¿qué efecto tendrán en los tiempos de votación y en las aglomeraciones? Un estudio de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile proyectó que el proceso de sufragio será más lento. En colaboración con TVN, se analizaron videos de votaciones pasadas que presentaron características similares a las del próximo plebiscito y se midieron los tiempos de cada etapa. Si antes un votante en promedio demoró 1 minuto 44 segundos, el próximo 25 de octubre, con todas las medidas de higiene dispuestas, por ejemplo, con la sanitización de cabinas, el elector podría tardar 3 minutos 1 segundo. Y esto, ¿cierto?, de la mano con la forma en que las personas van a votar y cómo estas llegadas se concentran en ciertas horas del día, puede hacer que efectivamente el número de personas esperando votar en su mesa aumente de forma considerable. Se va a generar una aglomeración de personas. El protocolo del CERVEL establece que el aforo debe ser igual al número de mesas por 10. O sea, si el Estadio Nacional tiene 162 mesas, el aforo máximo de votantes al interior del local será 1.620 personas. El local de votación más pequeño de Santiago, la Escuela República de México, tendrá 13 mesas, es decir, podrá recibir a 130 electores al mismo tiempo. No tenemos una tecnología que nos permita controlar de forma precisa cuántos electores hay en cada mesa. De la misma forma que el supermercado tampoco puede controlar cuántos clientes están en un pasillo en particular del supermercado. Para suplir esa falta de tecnología, desde el CERVEL advierten, habrá personal a cargo de esa función, delegados, Fuerzas Armadas y también 15.000 ayudantes facilitadores. Por eso son optimistas. Además, estará regulado que por mesa solo hay un máximo de 10 personas. La idea es que nunca haya una persona más que la que debe haber en la fila para mantener la distancia de 1 metro con otro elector o electora. La idea es que a medida que van saliendo las personas de ejercer su votación, vayan ingresando en la misma cantidad, de tal manera que por eso es tan importante y por eso llamamos a que las personas hagan el ejercicio de la votación y una vez que hayan votado, se retiren inmediatamente del local para que puedan ingresar los demás electores y electoras. Según otro informe, uno realizado por la Universidad Diego Portales, pese a la pandemia, este año se han realizado 65 elecciones en todo el mundo. En casos como Corea del Sur, Polonia o Burundi, la participación se incrementó hasta en 5,3 puntos en relación al proceso electoral anterior, mientras que en otros países bajó considerablemente, como en República Dominicana, Malawi y Macedonia. ¿Cuánta información da la autoridad pública?
cuáles son las medidas sanitarias, el nivel de control respecto de los contagiados, efectivamente si pueden ir o no a votar. Todo eso tiene un impacto bien relevante en el nivel de participación. Según el estudio, el horario peak de votación podría ocurrir entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Si en cambio lográramos que los electores que van a esa hora se repartieran de forma gradual durante el día, básicamente se eliminaría la espera afuera de los locales. No habría... Cero. ¿Cómo hacer más eficientes los procesos en las próximas elecciones si medidas sanitarias similares a las de esta votación se mantienen? Los expertos sugieren que se aproveche mejor la tecnología disponible. Hoy día tenemos sistemas electrónicos que nos permitirían, por ejemplo, ir a un local y votar en cualquier mesa que esté disponible, si es que tuviéramos los sistemas en línea. Eso es factible de hacer y quizás esta pandemia nos está iluminando un poco en la necesidad de poder realizar eso. Todo indica que será un proceso más largo que años anteriores. 3 minutos podría tardar una persona solo en votar. 28 segundos de ese tiempo se podrían reducir si lleva su propio lápiz pasta azul. Imagínense qué ocurrirá en abril del próximo año cuando tengamos que elegir alcaldes, gores, concejales, eventualmente constituyentes, todo el mismo día. Pusieron reversa para escapar de un portonazo y una encerrona. 2 casos en los cuales los conductores actuaron de esta forma, temeraria. Misma actitud tuvo un padre que por intentar defender a su hijo murió apuñalado. Acciones que los expertos, por cierto, no recomiendan, considerando que en promedio el 90% de los vehículos robados son recuperados. Esperaban la camioneta blanca, visita a sus padres adultos mayores cuando llegaron ellos. Bajaron armados, pero la sorpresa fue para la banda. El cuarteto quedó de brazos cruzados. Debieron escapar ante la acción del conductor, quien frustró su propio portonazo. Lo que pasó a al hijo de mi vecino es muy arriesgado, hija, porque imagínate, ¿quién quita que los muchachos armados le hubieran disparado, lo matan ahí mismo? Además que provocan quizás que otro accidente a otras personas que podrían haber estado pasando. Nunca le abrió las puertas. Es más, aplicó reversa en cuestión de segundos. Así fue el actuar de un hijo que venía llegando del trabajo. Sus padres salieron preocupados. Es que en Portal Oeste de Cerrillos estos delitos se han vuelto recurrentes, dicen. Pero yo igual salí ese día. Porque era mi hijo. Él tiene una hija. ¿Le hubiesen hecho algo a él? Está bien, sí, porque reaccionó, porque gracias a Dios no le pasó nada. De conductores temerarios hay varios casos. Acá otro ejemplo, pero en Vitacura. Se encontró con una encerrona en Vespucio Norte con Costanera Norte. Aplicó reversa para huir. Claro que al conductor de adelante sí lo asaltaron. Vemos en estas imágenes cómo se reacciona muy rápidamente y se logra arrancar. Pero no es un hecho aislado. Reacciones temerarias como las que vemos en el video son cada vez más frecuentes, producto de la frustración que sienten las víctimas de la delincuencia frente a la impunidad con la que actúan los antisociales. Luego de retroceder, aceleró a toda velocidad, quizás con la reflexión de cómo estará el automovilista que pasó a víctima. 2 casos que reflejan lo arriesgado de algunas personas, pero que en Calama tuvo un final muy diferente. Un adulto mayor trató de defender a su hijo de un portonazo. Ramón Langley, padre de 67 años, murió apuñalado por uno de los delincuentes, quienes finalmente se llevaron solo un teléfono. Me coloca un cuchillo en el cuello para que le entregue la camioneta. Lamentablemente él llegó y golpeó al tipo dentro de la camioneta. Mi papá, como estaba golpeándolo, seguramente en algún momento cuando levantó el brazo lo apuñaló por debajo de la axila. En ninguno de los casos hay detenidos. Los expertos recomiendan evitar enfrentarse con delincuentes y es que los episodios son múltiples. Algunos que lanzan las llaves del auto o pertenencias para evitar el robo. Otros que también aplican reversa para escapar de grupos armados, o los más osados que incluso los atropellan. En nuestro país a la fecha se han registrado 20.400 robos de vehículos motorizados, 3.000 por el método de los portonazos y 2.000 por el método de las encerronas. En promedio podemos decir que en nuestro país se están robando aproximadamente 65 vehículos por día. Sin embargo, el 70% de los vehículos robados se recuperan.
El conductor de este caso se encuentra bien. Tuvo la fortuna que los delincuentes no reaccionaran. Algo parecido para este automovilista, aunque siempre estará el riesgo de enfrentar a bandas que, por lo general, actúan decididas. Presta atención porque a partir del próximo lunes, 5 comunas van a pasar a apertura inicial que permite reuniones de hasta 100 personas en espacios abiertos. Lo escuchó bien, 100 personas. La mayoría son localidades rurales con centros de eventos y alto interés turístico. El MinSal llamó a la responsabilidad, sobre todo en las zonas de recreación. Hace más de 7 meses que estas imágenes no se han vuelto a repetir. Baile, cóctel y reuniones multitudinarias, un gremio que se ha visto afectado por la crisis sanitaria. Somos más de 1.500 centros de eventos, más de 7.500 banqueteros, que generamos empleos por más de 250.000 personas, 200.000 que son variables 2-3 veces a la semana. Prácticamente la gente variable, los 200.000, el 80% se quedó sin trabajo. Con el desconfinamiento de algunas comunas, los banqueteros esperan cierta reactivación. Por eso fue bien recibido el anuncio del último informe COVID del Ministerio de Salud. Pirque, Colina, Tiltil, San Pedro, María Pinto pasaron a apertura inicial. En Pirque estamos en etapa 3, hemos hecho solamente 2 matrimonios y los 2 matrimonios se han hecho afuera, en la zona del jardín, con distanciamiento social, con los living. A partir del lunes 19 en Pirque se permitirán reuniones sociales de máximo 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos, como el Parque Loarcaya de la comuna. Nos cuentan que han venido desarrollando protocolos sanitarios desde hace meses. Se los presentamos en MinSal, hemos tenido reuniones con la subsecretaria Paula Daza, hemos tenido reuniones armamos una mesa de trabajo. Esperan poder seguir avanzando en esta materia y que la autoridad sanitaria les permita incluso un aforo mayor para la realización de eventos. Mientras, el propio ministro de Salud manifestó su preocupación en comunas rurales con alto interés turístico y con un gran número de centros de recreación. Estamos preocupados por las tendencias negativas de algunas comunas de la región metropolitana, como son San José de Maipo, donde el fin de semana hubo un taco gigantesco, Padre Hurtado e Isla de Maipo. Se aumenta el número máximo de personas en reuniones y el aforo de restaurantes y cafés. No hay que invitar al relajo con estas medidas. O sea, solo podemos seguir avanzando si es que mantenemos esta cultura de higiene de superficie y lavado de manos, de la distancia física y del uso de mascarilla. Obviamente que nosotros no hemos sido visualizados en todo el paso a paso que ha hecho el gobierno, porque habla de restaurantes, discotecas. Nosotros no somos ni restaurantes ni discotecas. Los especialistas recomiendan cautela, no llaman a evitar reuniones sociales, pero sí a mantener todos los resguardos. Y es que mientras no exista una vacuna contra el virus, se ve muy lejano volver a las actividades a las que estábamos acostumbrados. Bien, pues como todas las semanas, como todos los días jueves, nos ponemos al día con lo que se sabe junto a Pascal Fuente para hablar de coronavirus, pero no solamente de eso. No, también tenemos otros temas, pero vamos a partir por el COVID-19, porque un estudio de la Agencia Científica Nacional de Australia descubrió que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir por mucho más tiempo de lo que se pensaba. Oye, sí lo vi, la verdad es sorprendente la capacidad de resistencia que tiene. Porque de hecho se pensaba un número que ya era suficientemente alto, pero aún puede ser un poquito peor, porque no en todas las superficies es igual, pero si revisamos la gráfica que vamos a ver a continuación, en el caso del vidrio, como el que tiene la pantalla de nuestros celulares, o en el acero inoxidable, las barandas de los edificios, por ejemplo, y en el caso de los billetes de papel, el virus puede permanecer hasta por 28 días, a una temperatura que no exceda los 20 grados Celsius. O sea, espérate, si eventualmente el virus estuviera, por ejemplo, en un billete, uno podría estar manipulando e infectándose eventualmente durante casi un mes. Exacto, pero tú pones un buen ejemplo, porque la pantalla del celular o, por ejemplo, el acero inoxidable se puede sanitizar, pero ¿cómo se hace en el caso de los billetes de papel? Por eso se ha hecho un llamado para ocupar más bien el dinero plástico, o sea, las tarjetas. Experimentos similares para, por ejemplo, ver
cuánto duraba el virus de la influenza, determinó que en esas mismas superficies, en el vidrio, en el acero, el virus podría sobrevivir incluso 17 días, o sea, 10 días menos que el COVID-19 ultra resistente. Y atención también con la temperatura, porque afortunadamente estamos en una primavera bastante calurosa. De hecho, ahora 29 grados sí, durante la tarde. Mucho calor, pero los mismos experimentos determinaron que a temperaturas más bajas el virus sobrevivía más tiempo. O sea, mientras más alta la temperatura, o sea, en 30 y 40 grados, el virus tendía a morir. Pero vamos a pasar a otro tema también relacionado con el COVID-19, porque Chile tiene una letalidad en jóvenes que es 3 veces más alta que la que presentan países europeos como España o Italia. Se supone que este grupo etario, los jóvenes, de alguna manera pueden resistir mejor el coronavirus que las personas de la tercera edad. ¿Por qué en este caso nosotros tenemos esta cifra? Lo que pasa es que, por un lado, las personas a los adultos mayores, las personas de tercera edad, son la población que podríamos decir más afectada, la población de riesgo. Pero ¿por qué en Chile? O sea, esto no lo comparamos entre personas de adultos mayores y jóvenes, sino que los jóvenes chilenos versus jóvenes de España e Italia. En este caso es llamativo, sobre todo si consideramos que son naciones que tienen al menos el doble o el triple de más población que Chile. Según datos actualizados hoy por el Ministerio de Salud, en nuestro país han fallecido 301 personas menores o de 39 años. Pero para hacer la comparación de letalidad, se utilizaron datos que de hace poco más de una semana, que vamos a ver a continuación. Porque en España han fallecido 43 personas menores de 30 años. En Italia, uno de los países, recordemos, golpeado más duramente con la pandemia en un principio, tienen 19 muertes. Y en nuestro país, como lo vemos aquí, se trata de 105 fallecimientos confirmados y 57 sospechosos. Es así como podemos decir que la letalidad en jóvenes en España, es decir, el número de fallecidos respecto del total de contagiados, es 3 veces más baja que en Chile. Algo está pasando evidentemente con nuestros jóvenes que deberían ser más inmunes de alguna manera al coronavirus, pero acá en Chile no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esta diferencia se dijo en un primer momento que podía ser alguno de los factores que, por ejemplo, en España e en Italia, contagió en un primer momento a los grupos de riesgo. O sea, se propagó entre la población mayor. Acá en Chile empezó en la población más joven e incluso tenemos cifras de que los jóvenes son quienes más se contagian. Pero no es solo eso. ¿Queremos saber cuáles son las otras razones? Escuchemos. En obesidad, Chile tiene el récord de tener la peor tasa de todos los países que componen la OCDE para personas mayores de 15 años, un 74%. Si nos comparamos, por ejemplo, con España, que tiene un 53%, o Italia, que tiene un 46%, ellos están mucho mejor. Lo otro en diabetes. En Chile tenemos el registro de un 8,5% de personas que tienen esta enfermedad, un 7,2% en España y un 4,8% en Italia. Por lo tanto, tenemos que los factores de riesgo están presentes también de una manera distinta, pero además están presentes de una manera más desigual. Si uno mira tanto los datos de hipertensión, diabetes y obesidad, está más presente en la población que tiene menor escolaridad y por lo tanto menores ingresos. Ya, o sea, aquí la obesidad o el sobrepeso estaría siendo un factor determinante. Sabíamos que hombres se contagian más que mujeres y pueden tener mayor índice de letalidad. Hombre era un factor de riesgo más que mujer. Fumadores ya lo sabíamos y también sobrepeso. Ahora, en los jóvenes el sobrepeso estaría incidiendo. La obesidad y la diabetes con números alarmantes dentro de la OCDE y mucho mayores incluso que España e Italia. Pero vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar un tema en relación a la astronomía. Estoy esperando porque ya va a aparecer la Tierra. ¿Qué aparece aquí? Pero no aparece tan oscura. Si te fijas, ahí estamos viendo la contaminación lumínica mundial. En muchos casos hablamos de un desperdicio de energía. Hong Kong es la ciudad del planeta más contaminada lumínicamente según un estudio de la Universidad de Tokio. La noche allí es 1000 veces más brillante que el límite fijado por la comunidad científica. 1000 veces. 1000 veces más brillante. O sea, muy
luminoso. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Nuestro país es codiciado por los astrónomos, por toda la comunidad internacional, por la calidad de nuestros cielos. En el norte. Y vamos a derribar las barreras de nuestro estudio. Y ahora estamos mirando las estrellas, pero no vemos mucho. ¿Por qué? Porque hay contaminación lumínica, es decir, con el halo de luz que nos permite ver solo algunas estrellas por aquí y por allá, porque así se ve en Santiago, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estamos lejos de la ciudad y sus luces? Bueno, ahí es muchísimo mejor la panorámica, porque en ese caso, como cuando hemos estado, no sé si has tenido la suerte de estar en San Pedro de Atacama o en el Valle del Elqui, se ven tantas estrellas que el cielo parece manchado. Mira, es como si hubiésemos viajado. Se ve todo completamente, podemos ver hasta estas manchas en el cielo. Se está viendo completa. Exacto. Bueno, es esa la posibilidad que Chile quiere proteger, porque formaron un consejo asesor para generar áreas de protección astronómica. Así como se protegen las tierras o como se protegen zonas marítimas, queremos proteger nuestros cielos. ¿Cómo funciona? Veamos. Somos la ventana del mundo al universo. A través del cielo chileno, las miradas de los científicos surcan el espacio. El número de observatorios se ha multiplicado y con ellos los hallazgos más sorprendentes en materia astronómica del último tiempo. Pero para esos descubrimientos hay un requisito esencial: la oscuridad. En la precordillera metropolitana, en la Hacienda Santa Martina, está el Observatorio Docente UC. Esto, que parece un globo ocular, es una buena analogía del trabajo del astrónomo, la observación constante del universo que nos rodea. En este centro de formación se logra, pese a estar tan cerca de la ciudad y sus luces. Y tiene la gracia que está detrás del Cerro Manquehue. Y el Cerro Manquehue y otros cerros que hay hacen una especie de biombo lumínico y permiten atenuar un poco el halo de la luz de Santiago, y por lo tanto las noches aquí oscuras son razonablemente oscuras estando tan cerca de la ciudad. Una suerte de barrera natural que no necesariamente se replica en otros puntos de observación. Por eso, y en conjunto, el Ministerio de Ciencia y el de Medio Ambiente presentaron el Consejo Asesor, que será el encargado de definir las zonas cuyos cielos serán protegidos, tal como hoy existen áreas de protección en la tierra y el mar. Cualquier proyecto que desarrolle que pueda afectar estas áreas tiene que ser un estudio de impacto ambiental. Estamos generando una norma lumínica que se extiende a nivel nacional y que permite establecer criterios mucho más elevados para estas áreas de protección. Se trata de 6 científicos que desde distintos puntos del país definirán los criterios para designar una zona como área de investigación para la observación astronómica. La comunidad científica chilena participa de manera muy activa en la construcción de la nueva institucionalidad y de cómo esa institucionalidad favorece a la astronomía, pero también le da a Chile la oportunidad de liderar no solamente en temas astronómicos, sino también en aquellas regulaciones que son necesarias para esa astronomía. Todo para que sigamos preservando el codiciado cielo chileno, uno de los más limpios del mundo, con cerca del 90% de las noches despejadas en la zona norte. Una de las gracias de los cielos chilenos es que son muy oscuros. Cuando uno quiere observar los objetos más lejanos en el universo, que son apenas visibles, cualquier luz extra de acá de la Tierra puede realmente impedir la observación. Un verdadero laboratorio al aire libre que concentrará en los próximos años más de la mitad de la capacidad de observación en telescopios ópticos infrarrojos de todo el planeta. Protección del cielo. Qué lindas imágenes, Pascal, y la verdad es que transformar el estudio por un instante en este cielo abierto para disfrutar de la estrella es una maravilla. Viajamos aquí en Lo que se sabe. Pascal, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, nos vemos. Vamos con otras informaciones. Fíjense que por primera vez en 15 años Bolivia va a realizar este domingo sus elecciones presidenciales sin Evo Morales en la papeleta. 6 son los candidatos, pero según las encuestas, la lucha va a estar centrada entre Luis Arce, considerado el delfín del exmandatario, y Carlos Mesa, quien ya dirigió el país entre el año 2003 y 2005. En Chile hay molestia entre los bolivianos habilitados para sufragar, ya que solo lo podrán hacer en Santiago. Entre
vítores y aplausos cerró su campaña electoral el candidato presidencial izquierdista Luis Arce en la ciudad del Alto. Conocido como el delfín del exmandatario Evo Morales, Arce fue el elegido para retomar el proyecto socialista del Partido Más y vencer en las elecciones del próximo domingo 18 de octubre. Vamos a darle lo que necesita el pueblo boliviano: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Arce se posiciona como el favorito en las encuestas entre los 6 candidatos. Sin embargo, los sondeos prevén una posible segunda vuelta contra la opción de centro y expresidente Carlos Mesa, quien también cerró su campaña en un masivo acto en la ciudad de Santa Cruz. El mensaje del exmandatario fue claro: derrotar al candidato de Morales. El único proyecto de futuro viable de comunidad ciudadana. Un proyecto, un programa, un sentido de Estado, que es lo que Bolivia necesita hoy más que nunca. Estos comicios son los primeros celebrados en el país desde la asunción de la presidenta interina Yanine Áñez y la llegada de la pandemia, que ha dejado ya más de 8.000 personas fallecidas y al menos 140.000 contagiados. Este escenario elevó las alertas de las autoridades de salud, que impusieron una serie de medidas para asegurar un proceso sin mayores contagios. Recuerden que llevar a cabo una elección en medio de una pandemia añade una serie de circunstancias adicionales que normalmente no existirían en un proceso electoral ordinario. Son más de 7 millones los bolivianos llamados a las urnas para votar. De ellos, las mayores comunidades en el exterior se encuentran en Argentina y Chile. En nuestro país, la votación solo se permitirá en Santiago. Por estar en fases 1 o 2, las autoridades suspendieron los comicios en todas las otras ciudades que estaban habilitadas. Se trata de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó. Ellas concentran la mayoría de los poco más de 30.000 bolivianos habilitados para votar en el país. En la capital son solo 4.000, por lo que pidieron levantar la medida por considerarla discriminatoria. ¿Y por qué ellas pueden votar y acá no? Supuestamente todos somos bolivianos y tenemos el derecho de elegir nuestro presidente, ¿no? Nos están cortando nuestra expresión, también para poder elegir nuestros gobernantes allá en Bolivia. Calama tiene 10.000 votos y no podemos perder los 10.000 votos. Somos muchos más. Bolivia mantiene restricciones de movilidad y el cierre de fronteras terrestres a nivel nacional. Sin embargo, los votantes de este domingo tendrán permiso para moverse dentro del país y ejercer su elección, en unos comicios que ya se vaticinan como uno de los más polarizados de los últimos años. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y atención con esto, fíjese que un senderista grabó durante casi 7 minutos cómo un puma lo estaba amedrentando a lo largo de un camino montañoso en Estados Unidos. Este sobrecogedor momento nos pone en alerta, naturalmente, considerando que en lo que va del año ya han sido atrapados 10 pumas acá en plena zona urbana de la capital. Ahora, la pregunta surge de inmediato: ¿qué hacer si nos enfrentamos a uno de estos animales en la calle? Franco Ferreira nos cuenta. Así, una hembra puma advierte a un visitante que se aleje de sus crías. Chuta, esto ocurre en Utah, Estados Unidos. El celular que graba está en la mano del senderista Kyle Vargas, quien lo saca para registrar hasta que... Maldición, maldición, diría una traducción clásica de película gringa, pero la verdad, esto es la antesala de un largo encuentro con una puma. Hay una persona que se acerca a unos cachorros y la respuesta es una madre defendiendo a sus cachorros. Y el senderista intenta, escúchelo bien, emitir una especie de rugidos. La recomendación es siempre la misma: hacerse el grande, gritar, hacerle entender al puma que somos peligrosos. Tratar de hacerse mucho más grande de lo que uno puede representar. Se anda con chaqueta abril, levantar los brazos, en la punta de pie y gritar. Lo insulta incluso en inglés, qué sé yo. La conducta normal del puma es arrancar de nosotros. Exactamente, que el ejemplar no te transforme en una presa, sino que te vea como un potencial contrincante. Aunque el improvisado rugido al final igual deja ver a un temeroso bípedo. Y tras las amenazas más crudas, el intento humano por alejar a la puma ya se toma de cualquier tipo de ruido.
pero va relativamente bien con la dinámica. Ahora, ¿qué hacemos en la ciudad? Nunca acercarse, nunca molestarlos, nunca. Y es que en Santiago este año han aparecido muchos. 10 ya llevamos. 8 ya han sido reubicados en la precordillera. Hay solo 2 que están en este minuto en el zoológico, uno que fue chequeado ayer y esperamos ya poder reinsertarlo la próxima semana. Y tenemos también una hembra. Tiene bastante edad y está con algunos problemas de salud. Hay un árbol de decisión en el servicio agrícola que propende a llevar esos ejemplares a un mejor sitio. Centros de reproducción como primera norma, por ejemplo, centros de exhibición, los comúnmente llamados zoológicos. Falta de alimento en la cordillera o el silencio de la ciudad en cuarentena pueden ser las razones de su aparición. Pero ahora el desconfinamiento hace llegar visitas humanas a sus territorios. Así que es bueno aprender de lo ocurrido en Utah. El tipo que graba el video comienza a grabar y se empieza a acercar. Y eso desencadena obviamente en la hembra puma una reacción instintiva y lo enfrenta. Nunca molestarlos. Si eso no resulta, el camino es reaccionar como hizo el senderista. Puede terminar bien. Yeah, so that just happened. You see that? Someone come actually. Hoy. Lo prudente es no molestarlos. Los pumas no se desgastan en atacar sin razón. Así que, ¿qué más claro? No hay que darles razón. Con el auspicio de Sodimac, la casa oficial de las selecciones, presentamos 24 Horas Deportes. Qué goleada le propinó la Unión Española a Colo-Colo en su casa. El técnico Quinteros, recién asumido, reconoce que hay graves problemas físicos en el plantel. Fíjense ustedes que en la historia del fútbol chileno, Colo-Colo es uno de los 2 equipos que nunca ha descendido. Y ahora aparece el fantasma de la B. Mala la cosa en Colo-Colo. Físicamente este equipo que no está bien. Está para medio tiempo, 50 minutos. En todas las canchas es lo mismo. Otra derrota más, otros puntos que dejan escapar y otra semana más en el fondo de la tabla. Unión Española goleó sin problemas al Cacique en su casa. Tenemos momentos o medios tiempos que se puede jugar al 100%, haciendo todo el esfuerzo y de igual a igual, y después el equipo no responde. Gustavo Quinteros reconoce que falta trabajo en ese ítem. Responsables no dio nombres, pero sí sabe que hay un momento que no ayudó nada. Nos hemos visto obligados a algo que no queríamos hacer, que es recurrir al seguro de protección de empleo. Evidentemente ha influido mucho, o influyó mucho. Definitivamente los registros de este Colo-Colo pasarán a la historia. No ganan desde marzo, sumaron 4 derrotas seguidas en casa. Unión les hizo 5 y el fantasma de la B ya ronda por el Monumental. El fantasma de la B ha sido repudiado. Tras la goleada que recibieron en Macul, el Cacique quedó a solo 1 punto de Deportes La Serena, el exclusivo colista. Y cuando te hacen un gol se nota mucho que decae. Es como que aparecen los fantasmas. Es un honor para mí que me hayan invitado. El fantasma de la B cada día se da más vueltas por el Monumental. Luego de los 5 que le propinó Unión, el Cacique intentará concentrarse en el partido ante Jorge Wilstermann para seguir con vida en Copa Libertadores. Y un tema que preocupa de todos modos es la clasificatoria para el Mundial, porque en noviembre vienen 2 partidos, frente a Perú acá y con Venezuela allá. El técnico Rueda se reunió con el presidente de la NFP, con Milad, para analizar el discreto estreno de Chile y organizar lo que viene. Algunos cercanos a la selección se atreven a decir que estos 2 partidos de noviembre son decisivos para la suerte del entrenador. ¿Es una mala cosecha sumar solo un punto de 6? Indudablemente que sí. Es la sensación amarga que dejó una doble fecha ingrata para la Roja, para Rueda y para todo un trabajo. 1 punto, no basta. De acuerdo a las aspiraciones, a lo que se trabaja, a lo que ha mostrado la selección en la cancha.
La idea es dar vuelta rápidamente a la página, por eso Rueda se reunió con el presidente y el gerente de selecciones de la ANFP. Hemos tenido hoy una reunión de comisión técnica administrativa donde se ha hecho una evaluación de lo que fue la jornada anterior frente a Uruguay, frente a Colombia. Se perdió contra Uruguay por 2-1 en Montevideo. Ahora se empata 2-2 con los colombianos en Santiago. Se analizó el complejo inicio de camino de la Roja rumbo a Qatar 2022 que tiene a Chile en los últimos puestos de la tabla. Bueno, yo creo que es bueno siempre analizar en frío después de esta doble fecha que hubo. Hacer un análisis técnico de cuál fue el rendimiento de los jugadores individualmente y también de forma colectiva. Analizar también los errores que se cometen y que pueden influir en las variables que puedan afectar un rendimiento. Ganaba el partido Chile, señoras y señores. Hasta los 45 lo ganaba por 2-1. Ahora empatan 2-2. Errores como no cerrar los partidos, cuidar los resultados hasta el pitazo final. La concentración será algo que deberá trabajar Rueda y su cuerpo técnico. Cada fecha va a ser un aprendizaje nuevo para ir analizando y mejorando, que es lo importante. Y ya proyectando lo que se viene para los juegos contra Perú y Venezuela en todos los órdenes, tanto en lo que es la convocatoria, plazos. Rueda y la NFP se reunieron con el fin de dar vuelta a la página. Eso quieren proyectar y olvidar el discreto comienzo clasificatorio. Ahora, en la mente del colombiano está el Perú de Gareca y la Venezuela de José Peseiro. Alexis Sánchez y Arturo Vidal no tienen tiempo para sufrir lo que ha pasado con la selección porque ahora se tienen que enfocar en la Liga Italiana. Este fin de semana el derbi frente al Milan. Arturo Vidal seguro titular. Alexis Sánchez volvió a Italia averiado, lesionado y es probable que solo vaya al banco. Los dos vienen de anotar y de ser figuras en la roja. Alexis se preocupa de aclarar sus dichos tras el partido ante Colombia. Solo dije que me gustaría que la NFP trabajara más con los jóvenes y las selecciones menores. Pero ahora Maravilla y Vidal dejan atrás a la selección y se enfocan en el derbi de Milán. Zlatan Ibrahimovic, first off the mark for Milan. Zlatan es la principal amenaza del Milan. La TV italiana da a Vidal como titular por sobre Eriksen y Alexis como alternativa de Lautaro, mientras que la Gazzetta dello Sport también pone al Rey en el 11 inicial. Lo mismo dice Sky Sports, que se la juega por uno que ya tiene experiencia ante los rosoneros. Con la camiseta de la Juve, Arturo supo robarle balones, sufrir la refriega del clásico y también anotar. El mismo jefe que tiene ahora celebraba por ese entonces. Es un jugador que puede jugar en todos los roles. Pero si Vidal asoma como titular, Alexis tendría inconvenientes. Tras el duelo ante Colombia, habría presentado problemas físicos. Este viernes será sometido a exámenes y recién ahí se verá si el atacante está listo para disputar el derbi. Arturo ya lo conocen tutti. Todo el mundo conoce a Vidal. Lo conozco desde hace 15 años. Hemos jugado mucho juntos. Es un jugador que entiende mucho el fútbol. La experiencia del Rey lo haría ganar la camiseta de titular. Será el derbi 173 en Serie A, uno que comenzará a las 13 horas de nuestro país y que probablemente tenga al menos a un chileno como protagonista. Ustedes saben que el coronavirus ataca sin piedad a Europa. Amenaza el calcio, a Alexis y a Vidal, por supuesto también al Giro, la carrera de ciclismo que se está corriendo en estos momentos. El coronavirus tiene a punto de suspender esta prueba internacional. Caos en el Giro. La burbuja anti-COVID no ha funcionado como se esperaba, tras los casos de positivo que obligaron a expulsar a 2 equipos, Jumbo y el Mitchelton. Este jueves se conoció que el equipo de la policía que custodia la carrera dio 17 nuevos contagiados. Algunos piden que la prueba sea suspendida. Con varios favoritos fuera como el británico Simon Yates o el holandés Steven Kruijswijk, esta jornada se sumó otro, Michael Matthews. La falta de seguridad y control tiene al Giro de Italia en la mira. El COVID no le dio tregua al pelotón que entró en fase crítica en controles con 12 etapas corridas. ¿Qué ocurrirá?
Es un gran impacto en la carrera y sabes que es realmente malo perder cualquier equipo y hemos perdido 2 hoy. Lo siento mucho por estos muchachos que obviamente han trabajado mucho y es una situación basura. Obviamente es realmente decepcionante perder a uno de los corredores. Estamos en la lucha por la general y Michael fue de gran ayuda para nosotros. La organización y las autoridades de salud italiana tienen la última palabra. Y en el cierre de este bloque deportivo les cuento que hoy continuó nuestra liga, nuestra competencia y perdió la U. Ayer Colo-Colo, hoy la U, jugando horrible, cayó 1-0 frente a Antofagasta en el norte. Audax aquí en Santiago le ganó a O'Higgins de Rancagua por 2-1. Buenas noches, Iván Núñez continúa con la noticia. Bien, pues era una de las dudas que aún no estaban resueltas de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre. ¿Qué documento debo portar o qué permiso tengo que solicitar si mi local de votación se encuentra en otra región? Además, se determinó que embarazadas y cuidadores de adultos mayores podrán excusarse si fueron escogidos como vocales de mesa. A 10 días del plebiscito del próximo 25 de octubre, una de las interrogantes pendientes tuvo respuesta. Si mi local de votación está en otra región, ¿podré viajar a sufragar independiente de la etapa de confinamiento que se encuentre? La respuesta es sí. Pueden hacerlo a partir del día 23 de octubre con su pasaporte COVID, con la consulta CERVEL, en que establece su lugar de votación y su carné de identidad. Así, 2 días antes del plebiscito podrá viajar portando esos documentos a cualquier región del país para ejercer su derecho a voto. Por ejemplo, si resido en la comuna de Santiago, que hoy se encuentra en la etapa de preparación, puedo viajar a votar a La Cruz, en la región de Valparaíso, aunque ésta se encuentre en transición. Otra medida informada en esta jornada se vincula a los vocales de mesa. Se entenderán excusadas las mujeres embarazadas, cualquiera sea el tiempo de gestación. Lo mismo respecto de las personas que sean cuidadoras o cuidadores de adultos mayores. Como ya finalizó el proceso de excusa de los vocales, las embarazadas y cuidadores de adultos mayores podrán presentar los certificados que respalden su estado o labor cuando sean citados al juzgado de policía local y así evitar las multas asociadas. Este jueves, además, el gobierno presentó el visor Plebiscito Seguro que mostrará los casos activos de COVID-19 en cada comuna para que las autoridades refuercen la seguridad sanitaria en los locales de votación que ahí se encuentren ubicados. Ya estamos de regreso para contarle que Informe Especial abre su temporada número 37 con antecedentes altamente noticiosos sobre el caso Antonia Barra. Esta noche vamos a revelar testimonios y declaraciones exclusivas que junto con imágenes inéditas reconstruyen la cronología de los hechos cruciales de esta historia que remeció a todo el país. Por primera vez, Martín Pradenas, el único imputado por violación y abuso sexual contra esta joven, responde a un medio de comunicación desde la cárcel. El periodista Alejandro Meneses nos entrega más información. Hoy vamos a compartir información exclusiva y altamente noticiosa. Por primera vez, Martín Pradenas, el único imputado por violación y abuso sexual en el caso de Antonia Barra, nos va a responder sobre las acusaciones que pesan en su contra. El caso de Antonia Barra ha remecido al país. Los antecedentes de esta investigación han aparecido de forma gradual, fragmentada e incompleta. Esta noche reconstruiremos la cronología de esta historia dolorosa basados en hechos constatables y con las declaraciones de los principales testigos. Tuvimos acceso a la declaración ante la justicia de Martín Pradenas, donde entrega todos los detalles de lo ocurrido en este caso. ¿Y ella empezó a sacarse la ropa? Sí. ¿Se la sacó toda? Yo solamente en calzones. ¿Y tú? En calzoncillos.
Tengo que decir más o menos todo, ¿no? Todo ya. Por primera vez, la familia de Antonia Barra y también la de Martín Pradenas nos entregarán sus puntos de vista y la información que ellos consideran sustancial en esta investigación. ¿No le incomoda que estén dentro de un reportaje ambas familias? No, para nada, para nada. Eso es lo justo. Eso es lo justo. A mí me encanta y me encantaría que el papá de Pradenas hable, que la mamá de Pradenas hable. Hay 2 familias destruidas y todavía no hay nada en claro. No está la verdad. Se dijo y se lapidó. Nuestra lucha, nuestra angustia. En primer lugar, para que creyeran que Antonia sí había sido violada, que sí había sido abusada, y lograr encontrar justicia y honra para mi hija. Eso es lo que queremos. Y espero que la gente se dé cuenta también que hay otra versión, si no es solamente lo que se dijo. Esta es la primera vez que nosotros podemos hablar sin que nos ataquen. Hoy van a conocer las declaraciones de los principales testigos de esta historia inconclusa que ha traspasado nuestras fronteras y en la que aún no se dicta sentencia. De regreso a la noticia le contamos que una dura crisis está enfrentando el comercio viñamarino. Casi 500 locales comerciales van a cerrar sus puertas producto de la pandemia. Uno de los más golpeados es el rubro gastronómico. 150 restaurantes y cafeterías no resistieron casi 4 meses de cuarentena. Atrás quedará el esfuerzo de años de Verónica, su proyecto de vida, su fuente laboral y la de sus trabajadores. Con tristeza y nostalgia recorre las mesas y la barra que hasta hace 7 meses y durante 13 años recibió a cientos de clientes que alguna vez disfrutaron y se divirtieron en el tradicional baúl café de Viña del Mar. La venta del derecho de llave. Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, después de muchos años de trabajo, este local es único en Viña, con una cartelera cultural. Dura crisis económica que en cifras representa el cierre de más de 500 locales comerciales en la comuna. 150 dedicados a la gastronomía se terminaron para siempre. Algunos entregaron los locales porque vieron ya los números rojos, otros simplemente se acogieron a la ley de quiebra e insolvencia. Levantando la cuarentena, necesitamos reactivar, digamos, las ventas, que es lo primero, recuperar el empleo. Su antiguo restaurante se convirtió en este reducido local de comida, solo para retiro y delivery. Joven emprendedor que tuvo que dejar su antiguo negocio y reinventarse por la pandemia. Lamentablemente no dan los costos, aparte del golpe social, bajó la clientela, después el tema de la pandemia ya te mató. Sobreviviendo con los ahorros, inventando algunas cosas y básicamente eso, pero ha sido un año tremendamente difícil en términos económicos. Paulatina reactivación con la fase 2 en la Ciudad Jardín, que ha permitido la apertura total del comercio. Con los ojos puestos en una eventual etapa de preparación, dueños de pubs y restaurantes que han logrado resistir se preparan para abrir en terrazas y veredas. Todos los días aquí trabajaban 60 personas, obviamente por turno. Cerramos en marzo. Esperamos abrir lo antes posible. Hicimos una ordenanza para que ellos puedan atender y puedan estar ampliando el espacio, así les permiten las distancias que corresponden. La pandemia, un duro golpe a la economía que se traduce en la agonía del rubro gastronómico de una comuna orientada al turismo. Locatarios que intentan mantenerse a flote y que cuentan las horas para una eventual reapertura parcial permitida en fase 3. Ponga mucha atención porque se conocieron detalles del permiso para las personas que votan en un lugar distinto al cual residen. Si usted ingresa a nuestro portal 24horas.cl, ahí va a poder encontrar todos los detalles de cómo funcionan y qué requisitos debe tener en cuenta para este 25 de octubre. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Comienza una nueva temporada de Informe Especial con un caso que usted no se puede perder. Todo sobre el crimen de Antonia Barra. No se lo pierda, que tenga buenas noches.